Ya. Listo. Bueno, buenos días para todos. El tema que vamos a revisar hoy es un caso, a propósito, sí, profesor, grabando, que le llegó al doctor César hace unos días. Tiene varias cositas, entre ellos uno de los temas que ya revisamos, que es el paciente con el pie que tiene un flap talus, que ya Pablo lo revisó la semana pasada. Ahora vamos a enfocarnos porque este paciente adicionalmente tiene una luz valgus en el contexto neurológico, en el contexto de una agencia sacra también que tiene como antecedente personal. No lo quise enfocar la charla simplemente a agencia sacra porque simplemente no hay mucha literatura acerca de esto, sino que quise enfocarlo como la luz valgus en el paciente neurológico o el paciente diferente, sobre todo al paciente con parálisis cerebral. Entre los objetivos que me tracé, principalmente vamos a describir la fisiopatología de la luz valgus en el pie neurológico. Vamos a brindar un enfoque clínico para enfrentar esta condición, a quirúrgico del paciente con la luz valgus y que asociado tenga un desorden neurológico en la médula espinal. Y vamos a revisar la evidencia de las diferentes técnicas quirúrgicas para el manejo de esta patología. Como introducción, entonces recordemos que la luz valgus se produce por una desviación en la falange proximal de la luz hacia el lateral o en valgo, causando una cabeza del primer metatarsiano prominente a nivel medial. Esto puede tener dos características. Un paciente que en la gran mayoría de las veces va a ser asintomático y con deformidades menos severas que en el adulto, en la gran mayoría de los casos, o puede ser un paciente que en menor proporción va a tener dolor, deformidad de los dedos menores y que aparte de eso tenga dificultad para utilizar un calzado u ortesis específica. En cuanto a la epidemiología, se presenta principalmente el 50% de los casos antes de los 10 años. Hay una, eh, hay una predisposición a las mujeres 10 veces mayor a la de los hombres. La mayoría de los casos son idiopáticos, pero en algunos casos se produce de manera adquirida, secundario a causas neuromusculares o enfermedades del tejido conectivo. Nos vamos a enfocar principalmente en estas patologías. En cuanto a las deformidades más frecuentes que se suelen producir en los miembros inferiores, propiamente en los pies y tobillos, en los pacientes que tengan algún tipo de disgrafismo o tengan algún tipo de alteración en la génesis lumbosacra. Vamos a tener pacientes con pies valgos, retropié, vamos a tener pacientes con pie equinovaro, pacientes con talo vertical, pies equinos y pacientes con torsiones tibiales internas anómalas, como las deformidades más frecuentes. Cuando hice la búsqueda en PubMed, quise buscar qué existía propiamente la luz valgus en el paciente diferente a la parálisis cerebral. Quise encontrar que había el paciente con otro tipo de trastorno neurológico. Recordemos que las parálisis cerebrales por lo general se acompañan con algún tipo de espasticidad, pero en los pacientes con agenesias o espinas bífidas que se relacionan principalmente con una parálisis que suele ser más flácida. Entonces, pocos resultados, solamente un artículo, luego lo busqué asociado a meningocele, dos artículos, asociado a cualquier tipo de desorden espinal, tampoco había mucha literatura, y mucho menos cuando hice la asociación al síndrome de regresión caudal en este caso. Pero ¿qué nos dice la literatura o qué puede encontrar a grandes rasgos? Es que hay se extrapola mucho el paciente neurológico, porque en la parálisis cerebral sí hay mucha literatura del paciente con luz valgus. Y entonces esto es una de las series más grandes de pacientes que encontraron con algún tipo de trastorno neurológico, principalmente en la espina bífida. Este es un estudio observacional que se realizó entre 2010 y 2014, incluyó 136 pacientes con 272 pies. ¿Qué se encontró? Sí, como recordamos en la charla pasada que yo di, aquí dividían los pacientes en grupo 1 si tenía una alteración torácica, grupo 2 en las extremidades superiores, grupo 3 si era lumbar media, grupo 4 si la deformidad se presentaba a nivel sacro. Que encontraron que a medida que el nivel era mayor en estos pacientes, una afectación mayor, se encontraban más asociaciones con deformidades en los pies y que hasta se presentaron un 50% cuando había un tipo de trastorno a nivel del sacro. La etiología según la edad, principalmente esto englobando a todos los niños, a la población pediátrica, ellos lo dividen en la literatura en tres inicios. Uno, el paciente que nace por una alteración congénita, principalmente por osteogénesis imperfecta o
o fibrodisplasia. Otro es el paciente que empieza a presentar el hallux valgus al inicio de la edad infantil y hace la pubertad, principalmente por enfermedades del depósito lisosomal, la parálisis cerebral, que es de la que más literatura hay, y alteraciones del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan o como el Ehlers-Danlos. Y ya cuando se produce el hallux valgus de manera más tardía en el paciente, que es el más común, en el paciente adolescente, principalmente por dos causas, o por trauma o de manera idiopática, que es la más común, como veíamos previamente. ¿Cuál es la fisiopatología entonces de el hallux valgus en los desórdenes neuromusculares, a diferencia de la alteración en el hallux valgus idiopático? Es que aquí existe una debilidad y un imbalance neuromuscular entre algunos agonistas y antagonistas, sobre todo entre la musculatura abductora y aductora del pulgar, como veremos adelante. Con el crecimiento se van a presentar contracturas de los tejidos blandos y articulares que van a afectar la marcha y van a generar a nivel permanente una afectación articular, que es lo que le va a generar al paciente mayor dolor y mayor deformidad. Entonces, contra la génesis propia del hallux valgus, el paciente con afectación sacra, encontré que va a haber una deformidad no solamente del hallux, sino de los dedos menores, que se va a ir desarrollando con la marcha. Recordemos que en los pacientes con agenesia sacra, el nivel es por encima, obviamente, del sacro, y principalmente lo que encontramos a nivel neurológico es que va a haber a nivel del pie, en la musculatura intrínseca, debe haber una inervación desde S1 hasta S3, propiamente encontrando que S1 nos va a dar la inervación del músculo abductor del hallux y flexor corto de los dedos. Esto hace que haya una debilidad del abductor del hallux y por ende sea la musculatura aductora, flexora y extensora la que nos lleve a la deformidad propiamente del hallux valgus y luego a la deformidad de los dedos menores. Aquí es lo que les presento, como se ve, lo que les estaba explicando. Existe una mayor tensión de la musculatura aductora, del flexor del hallux, el flexor corto, el flexor largo, el extensor largo, pero no existe una contrarresistencia por parte del abductor por la no inervación pues, propia de la genesia sacra de este paciente. ¿Cómo vamos a enfocarnos en el diagnóstico? ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico clínico y lo vamos a clasificar? Entonces, lo primero que nos habla la literatura para evaluar a un paciente con alguna malformación en el pie es primero evaluar al paciente de bipedestación, si le logra hacer bipedestación y marcha. Encontré una gran mayoría de estudios que empezaban evaluando desde el retropié, la alineación en el retropié, tobillos, talo y calcáneo. Luego iban a hacer una evaluación secuencial hacia el medio pie, encontrando si el paciente tenía algún cabo o algún pie, o si era por el contrario era plano. Y por último, vamos a dejar el examen físico hacia la parte más distal, la parte del antepié, no solamente describiendo las deformidades que tenemos del hallux y los dedos menores, sino que es muy importante describir y encontrar si el paciente tiene alguna zona de presión o hiperkeratosis, no solo a nivel del tobillo, sino a nivel de la planta, a nivel plantar, que nos hable de que está haciendo algún tipo de sobreapoyo o alguna metatarsalgia por transferencia propio de las deformidades que tenemos de los otros dedos. Siempre que estamos hablando de un paciente con algún trastorno neuromuscular y que tengamos alguna afectación en miembros inferiores, pues en todo mejor dicho, debemos evaluar dos componentes principalmente. Uno es la movilidad. Si nosotros tenemos movilidad pasiva o activa en las articulaciones, principalmente en los pies, y lo otro es el nivel neurológico que tenga el paciente, porque no solamente el nivel neurológico, sino que la movilidad nos va a permitir tomar decisiones a futuro de saber cuál es la mejor intervención para nuestro paciente. En cuanto a la evaluación radiológica, esta debe ser siempre, y las radiografías que se piden para esta patología son radiografías con apoyo. Es fundamental que las radiografías sean con apoyo porque vamos a ver dinámicamente cómo se comportan estas fuerzas deformantes a nivel del medio y del antepié. Y nuevamente, la radiografía P, anteroposterior, oblicua y lateral. Tenemos unos ángulos que son los ángulos que más utilizamos en pediatría. En adultos se utilizan otros más ampliados, pero en pediatría utilizamos principalmente tres ángulos. Es el ángulo de hallux valgus, que es el ángulo que existe entre el eje del primer metatarsiano y el eje longitudinal de la falange proximal. El rango normal de esto debe ser menor a 15 grados
se habla que el paciente tiene una lux valgus leve si está entre 15 hasta 25, alguna literatura lo lleva hasta 30, moderado si está entre 25 y 40, y severo si es mayor a 40. El ángulo intermetatarsiano, que es esa donde se cruza el eje longitudinal del primer metatarsiano con el del segundo metatarsiano, lo normal es que exista un rango de angulación entre menor a 9 grados. No, este ángulo, lo hablaba en varios artículos, no suele afectarse tanto en los niños como sí se puede afectar más en los adultos. Y por último, el ángulo metatarsiano articular distal. Esto también nos habla de qué tan severa es la deformidad en estos pacientes, y aquí lo que debemos trazar es un ángulo entre el eje del primer metatarsiano con relación a la superficie articular más distal de ese primer metatarsiano. Alguna literatura habla que es desde 6, otra que hasta 18 es lo normal. Por encima de esto, aunque es ya normal, aunque muchos autores hablan de la diferencia y la variabilidad en ese capa que tiene interobservador al evaluar este ángulo. ¿Cómo vamos a enfocarnos o cómo vamos a hacer el tratamiento? Y antes de pensar en algún tipo de cirugía, debemos pensar si el paciente definitivamente es candidato a la cirugía. Entonces, principalmente lo que vamos a hacer es que el manejo conservador para el paciente neurológico y pues sobre todo y para los niños, entre más podamos retrasar este tratamiento quirúrgico, obviamente que el paciente no presente una sintomatología muy severa, se ha demostrado que va a permitirle tiempo a que ese esqueleto se vuelva más maduro y va para completar el crecimiento, y esto va a mitigar la recurrencia que se pueda presentar al hacer cualquier procedimiento. Si la deformidad es asintomática, obviamente no es necesario hacer una intervención, y aquí no es sintomática no solamente por el dolor, sino que el paciente lo pueda calzar, que el paciente no tenga otras deformidades asociadas a la lux valgus. Y en cuanto al uso de férulas, terapia y la modificación de actividad y calzado, principalmente con zapato ancho, aunque en niños no está tan demostrado como en adultos que pudiera favorecer a esto, pero también se ha escrito en la literatura el tratamiento conservado. De lo que encontré, nuevamente les digo, principalmente extrapolado al paciente neurológico, lo engloban principalmente para el paciente con parálisis cerebral. Las indicaciones de cirugía van a ser el dolor, la incapacidad para utilizar calzado u ortesis, y aquí la literatura es muy enfática en este segundo ítem, la deformidad que se pueda producir en los dedos menores y si tiene algún tipo de metatarsalgia por transferencia. Siempre que se pueda, como lo dije, retrasar al máximo porque va a disminuir el riesgo de recurrencias. Cuando se obtenga o se vaya a pensar en cualquier cirugía en un paciente que esté todavía en fase de crecimiento. Los objetivos del tratamiento, principalmente quirúrgico, lo vamos a dividir en dos tipos de pacientes. El paciente que camina y que tiene alguna alteración neurológica, vamos a buscar un pie plantígrado que sea flexible, que permita utilizar ortesis o calzado, que ojalá con el mayor rango de movimiento posible, aunque algunas veces esto se debe sacrificar un poco, y que no tenga obviamente dolor. Para el paciente que no camina, principalmente se busca que no tenga dolor y que se pueda adaptarse el calzado o algún tipo de ortesis. Técnicas quirúrgicas para tratar esta patología, hay descritas más de 130 en la literatura. Lo engloban de osteotomías distales en el primer metatarsiano, osteotomías de la base, osteotomías de la falange proximal, tejidos blandos solamente y exostosis del bunion, y osteotomías pues, del bunion, que es el que mayor recurrencia ha demostrado en la literatura. Y por último, las artrodesis distales de la metatarsofalángica en las artrodesis cuneo-metatarsianas. Entonces, nuevamente, lo que más se ha demostrado en los pacientes que tienen movilidad y que el paciente deambula y no tienen una afectación severa, para extrapolarlo al paciente con parálisis cerebral, un paciente con un growth motor de 1 o de 2, han hecho estudios en los que se hacen osteotomías del primer metatarsiano a nivel distal y les va bien, a diferencia de los pacientes que se hacen los tejidos blandos, y también les va bien a los pacientes que les hacen artrodesis metatarsofalángicas, pero obviamente sacrificando la movilidad. La parte de los tejidos blandos, esta es la manera en que se hace una liberación principalmente de toda la musculatura y las fuerzas deformantes aductoras.
También se han descrito técnicas de fisiodesis lateral hacia la base, aunque en los pacientes neurológicos y que están en crecimiento es difícil controlar esto, no ha tenido tan buenos resultados. Las artrodesis, que inicialmente en la literatura, digamos, en los últimos 10 o 15 años ha mostrado que para pacientes más severos con deformidades rígidas tiene mejores resultados. Y en cuanto a lo que nos dice la evidencia propiamente, es que cuando se opera un paciente, eso todo nuevamente digo es asociado al paciente neurológico, pero de parálisis cerebral, cuando se opera un paciente con diferentes técnicas, por ejemplo, en este estudio es algo viejo, realizado en 1998, incluyó 26 pies con alux valgus y parálisis cerebral, y lo que valoraron en cada uno de estos pacientes fue el DuPont Score. El DuPont Score es una tabla o un score tanto objetivo de la evaluación clínica como subjetivo por el paciente, por el dolor, la parte cosmética, pero también los arcos de movilidad y la angulación. Entonces, ¿qué encontraron? Que de manera general en estos pacientes, cuando se utilizaba una artrodesis de la primera, se hacía una artrodesis de la primera articulación metatarsofalágica, los resultados en todos sus pacientes, si bien eran pocos, eran excelentes. Cuando hacían una osteotomía del primer metatarsiano y una liberación de tejidos blandos, también había unos buenos resultados entre buenos y excelentes. Cuando solamente hacían liberación de tejidos blandos y exostotomía del bunion, encontraban en algunos pacientes un resultado aceptable, no tan bueno como los que veíamos previamente. Y cuando se buscaba hacer una osteotomía de la falange proximal, de un Eikin, por ejemplo, los pacientes también en su gran mayoría presentaban buenos y excelentes resultados. Esto es otro estudio publicado en 2017 que me pareció muy interesante porque la gran mayoría de la literatura venía hablando de que hacer artrodesis en pacientes con parálisis cerebral o pacientes neurológicos. Este es un estudio que habla de la deformidad, de la corrección de la deformidad de los valgos sin necesidad de hacer una fusión o artrodesis en la metatarsofalágica. Incluyó 25 pacientes, 39 pies, hacían una osteotomía en la base del primer metatarsiano, más Eikin, principalmente para pacientes con función motora 1 a 3 de la escala de Gross Motor, un seguimiento a 3 años y los resultados eran buenos imagenológicamente por la corrección de la deformidad, y también se demostraba que mejoraba parámetros de la marcha y el dolor. Entonces, aquí ya empiezan a ver que no todos los pacientes con parálisis cerebral o pacientes neurológicos requerían un tipo de artrodesis. Este es un estudio muy interesante publicado en el 2022. Es uno de los estudios que encontré que más pacientes incluía de alux valgus y pacientes con parálisis cerebral, y hablaba principalmente de la recurrencia si se les hacía 3 procedimientos específicos: la liberación de tejidos blandos, la osteotomía del primer metatarsiano y la artrodesis metatarsofalágica. ¿Qué se encontró? Que simplemente para la liberación de tejidos blandos la recurrencia podía llegar en unos estudios hasta el 90%, mientras que cuando se les hacía solamente una osteotomía del primer metatarsiano, la recurrencia bajaba hasta el 60%. Eso es una revisión sistemática que incluyó pues todos estos estudios, y que cuando se les hacía principalmente a la osteotomía del metatarsiano, la liberación de los tejidos blandos, la recurrencia iba a ser también mucho mayor. Perdón, cuando solamente se le había tejidos blandos era mucho mayor. Aquí lo que estamos evaluando es que cuando solamente se hacen tejidos blandos, la recurrencia es mayor, versus todos los que vemos en cero, cuando se le hacen artrodesis y osteotomías del primer metatarsiano, la recurrencia era cero. ¿Qué se hace en parálisis cerebral? Y eso es un algoritmo que encontré también en este mismo estudio que les venía mencionando, y aquí pues ya entra la discusión si podemos extrapolarlo a nuestro paciente, a un paciente con otro tipo de parálisis, porque recordemos este parálisis, nuestro paciente no es espástica, si es una parálisis flácida. Ellos hablan de un paciente con un diagnóstico de hallux valgus sintomático, principalmente con una escala de Gross Motor entre 1 y 3, es decir, que el paciente deambule, pueden hacerle una osteotomía correctora del primer metatarsiano. Mientras que si el paciente tiene una escala de Gross Motor 4 o 5, lo que se busca hacer principalmente es una artrodesis. Y ya para el paciente asintomático, simplemente hacer un seguimiento y evaluar pues en el tiempo. Entonces, como conclusiones,
eso es una patología adquirida en la niñez y la adolescencia, principalmente por imbalance entre la musculatura extrínseca e intrínseca del pie. Existe poca literatura acerca de la luz valgus en el paciente neurológico que sea diferente a la parálisis cerebral. Entonces aquí me surgió una pregunta que no la pude responder, que es si será correcto extrapolar esta información a los pacientes neurológicos diferentes a parálisis cerebral. Que la indicación de operar va a depender principalmente de los síntomas, la incapacidad para utilizar calzado u algún tipo de ortesis. Y ya, si extrapolamos lo que encontramos de la luz valgus en el paciente con parálisis cerebral, tanto la artrodesis metatarsofalángica como la osteotomía del primer metatarsiano serían opciones correctas para pacientes que deambulen. Mientras que en el paciente que no camina, la gran mayoría de la literatura nos habla de que la artrodesis va a ser la mejor opción en caso de que tenga los síntomas y tenga pues la indicación quirúrgica. Y solo antes de presentar el caso, tengo comentarios que recuerden que el paciente con defecto del tubo neural